Para el día de hoy les preparé el tema resistencia aeróbica y cardio en una pelea. ¿Correcto? Quiero comenzar diciéndole lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de resistencia aeróbica y cardiovascular, vamos a tratar de charlar en esta clase como que fuera una clase entre amigos. Vamos a tratar de utilizar la menor cantidad de términos complejos posibles. Voy a tratar de hablarles lo más sencillamente posibles, como le hablaría a un amigo y no a un paciente. ¿Ok? Porque es la mejor manera de que nos entendamos. Yo siempre le digo a mis instructores, a mí enséñame para tonto. Porque es la forma que yo entiendo. Entonces a veces yo tengo la característica de que enseño como para tonto, pero no es porque yo desamerite la capacidad intelectual de mi interlocutor, sino porque es la mejor manera de la que entiendo yo. Entonces, como yo lo entiendo mejor así, luego también lo explico así y he descubierto que es la mejor manera en que nos entendemos todos y las cosas quedan claro. Entonces, resistencia aeróbica y cardio en una pelea. ¿Qué significa eso? ¿Qué nosotros entendemos por resistencia aeróbica y cardiovascular? Entendemos en que una persona no se canse en una actividad física, no se canse, no se fatigue, aeróbica y cardiovascular. O sea, estamos hablando corazón, respiración. ¿Cuándo decimos de que nosotros tenemos baja capacidad cardiovascular o aeróbica? Cuando comenzamos un ejercicio y al poco tiempo nos empezamos a cansar y el pecho nos arde y nos pesa y no podemos respirar y el corazón late. Ahí lo que nos dicen es, tenés que mejorar tu resistencia y capacidad cardiovascular aeróbica. ¿Por qué? Porque el corazón parece que se te va a salir por la garganta, te quema el pecho y eso significa que tenés baja resistencia cardiovascular. Perfecto. ¿Qué es lo primero que te mandan a hacer ahí? Salir a correr. Salir a correr. Bien, vamos a ver. Entonces, veamos qué es resistencia aeróbica. Yo pregunto, ¿ustedes les falta resistencia aeróbica o anaeróbica? Vamos a ver qué es. Capacidad de anaeróbica es la capacidad para medir la capacidad aeróbica, para medir la capacidad aeróbica. La aeróbica hay que determinar el VO2 máximo, que es la cantidad de oxígeno en sangre. O sea, se lo resumo bien fácil. Cuando nosotros estamos haciendo un ejercicio aeróbico, ya sea correr, saltar a la cuerda o nadar, nosotros lo que necesitamos es que la grasa y el glucógeno vaya hacia la célula para combustionarse. Para que vaya hacia la célula a combustionarse, va a través de la sangre y a través de la sangre va con oxígeno. Por eso es que a mayor cantidad de oxígeno o mayor capacidad de oxígeno, nosotros tenemos mayor capacidad de llevar nutrientes para quemar. Cuando nosotros tenemos baja capacidad de oxigenación, entonces nos empieza a fatigar el entrenamiento. Nos falta el aire y comenzamos a perder la capacidad de realizar ese ejercicio o gesto deportivo. ¿Ok? Esto es simplemente un dato, pero no nos vamos a detener ahí. La capacidad aeróbica hay que determinarla en VO2 máximo. Hay formas de medir. Y para medir la capacidad anaeróbica se usa el test de Wingate. Esto es una prueba de los años 70, pero todavía se sigue usando. Se la usa en una bicicleta. Bien, y hay un montón de parámetros, son intervalos cortos de 30 segundos, con máxima fuerza, capacidad, y se hace por kilo de peso de la persona. Entonces, la pregunta es, lo que nosotros estamos fallando es en la capacidad aeróbica o en la capacidad anaeróbica. Segundo, aeróbico significa con oxígeno, anaeróbico significa sin oxígeno. Sin embargo, cuando nosotros salimos a correr, nosotros utilizamos únicamente la capacidad aeróbica. Ahora yo te pregunto, cuando vos salís a correr, ¿hacés el mismo ejercicio que cuando estás peleando? No. Cuando vos salís a correr, haces, generalmente si sos un fondista, lo que haces es seguir una línea recta en tu entrenamiento. Mientras que cuando vos estás peleando, cualquiera que haya peleado o que haya visto una pelea de MMA, lo que hace es tener intervalos. Un peleador de MMA sube, baja, sube, baja, sube, baja.
Por eso es que los mamaderas como WAC, que salen a correr para adquirir capacidad cardiovascular, luego, si tuvieran que pelear, porque generalmente no pelean, pero si tuvieran que pelear, se cansarían a los 30 segundos de la pelea. Por una razón muy sencilla. Vos estás entrenando para ser corredor, cuando en realidad lo que necesitas es entrenar para ser peleador. Y son dos mundos totalmente diferentes. Si vos vas a pelear dentro de un ring, tenés que entrenarte con las técnicas y los movimientos de un peleador, a menos que entres a correr adentro de un ring. De hecho, en las artes marciales es en la única disciplina deportiva que he visto que entrenan en una disciplina que no es la que después aplican. ¿Qué quiero decir? Es muy común ver clases de karate, clases de taekwondo, clases de kung fu, clases de sipalki, clases de lo que sea, que para mejorar el cardio sacan a correr a sus alumnos. Y no están mejorando el cardio para las artes marciales. He visto las mismas escuelas que para mejorar el cardio los hacen saltar a la cuerda. Y no van a mejorar el cardio para las artes marciales saltando la cuerda. Vos vas a ganar mucho más, pero mucho más, en capacidad cardiovascular si te pones frente a un saco y haces 1000 golpes a un ritmo aeróbico y 1000 patadas a un ritmo aeróbico que si corrieras 40 kilómetros en fondo. De hecho, hay un peleador de kickboxing que fue campeón algo de 5 veces mundial de kickboxing y no recuerdo el nombre ahora, no me viene a la cabeza, que es, de hecho yo lo coloqué dentro de uno de mis top 7 de peleadores de kickboxing, que él dijo en una entrevista que nunca corrió. Le preguntaron qué hacía para entrenar y él dijo que hacía saco, que hacía bolsa y que hacía manoplas. Entonces, si no salís a correr, dijo, no me gusta, porque me cansa. Así lo dijo, no me gusta salir a correr porque me cansa, jamás corrí, no me gusta correr. Y fue 5 veces campeón mundial de kickboxing. Una de las mayores características que tenía era la capacidad cardiovascular en la pelea. Pero claro, entrenaba para poder resistir en una pelea. ¿Cómo tenés que entrenar para resistir en una pelea? Bien, utilizando las técnicas de las peleas. Abro paréntesis. Esto no quiere decir que 1 o 2 veces por semana no te hagas algún trotecito para mejorar tu capacidad cardiopulmonar general. ¿Me explico? No quiere decir para nada. De hecho, a las personas a las que yo entreno, generalmente 2 veces por semana, les hago hacer un día a la semana una carrera de fondo. Lento a lo que más lleguen. Y generalmente los domingos a la mañana los hago hacer un trote leve, corto, que tiene más como objetivo recreativo y desintoxicante que realmente de resistencia cardiovascular. Ahora, como las personas que entreno, la mayoría son peleadores de ring, lo que sí hacen muchísimo son sprint. ¿Saben lo que son los sprint? Para el que no lo sepa, hablemos en español. Esas carreras cortas de velocidad, esos piques. El sprint es mucho más adaptado a la necesidad cardiovascular de un peleador que un trote de fondo. Entonces, si estamos hablando para generar resistencia, una capacidad cardiorrespiratoria general, podemos salir a trotar, podemos andar en bicicleta, podemos saltar a la cuerda, podemos hacer kata si querés. Los kata, los kuen, nos mejoran la capacidad cardiovascular, pero no te va a mejorar la resistencia para una pelea. Porque vos en una pelea tenés mucho desgaste anaeróbico también. Cada explosión, los clinch que le llaman los peleadores de MMA, cuando se trenzan, no es un desgaste aeróbico. Ese es el gran error. Piensan que un peleador únicamente se desgasta en forma aeróbica. Si yo te estoy diciendo acá de que una medición aeróbica es
una carrera de baja resistencia, miren esto, aeróbico, comúnmente conocido como cardio, deportes de intensidad media o baja, larga duración, ejemplo running, natación, ciclismo y senderismo. Entonces yo les pregunto, si esto es cardio o aeróbico, en una pelea, ¿se hace esto? Intensidad media o baja, de larga duración. Sería como que en una pelea estuviéramos así. Así. Como una clase de aerobox. Así. Intensidad media durante mucho tiempo. No estás así. Si fuéramos a graficarlo, un aeróbico, como se mide por el nivel de oxígeno y más abajo se mide por la cantidad de pulsaciones por segundo, tenemos que llevar el nivel de pulsaciones a un determinado rango, 110, 120, 140, dependiendo del principio individual de la persona. Entonces le decimos, a ver, y cuando llega a ese rango, le decimos, ahora mantenete ahí. Ese es el nivel aeróbico. Sería como que en una pelea estuviéramos así. ¿Me explico? Y nosotros en una pelea no estamos así. En una pelea, si lo graficáramos, estaríamos así. De repente hay una explosión de golpes, baja, se mantiene. Hay una explosión de golpe y se mantiene. Hay un clinch, hay un derribo, hay un forcejeo en el suelo. Entonces, el gran problema es que cuando nosotros nos muestran esta otra filmina, miren, anaeróbico, conocido como de fuerza. El anaeróbico es conocido como de fuerza. Es el que hacen los levantadores de pesa. Ah, no. Si yo artes marciales, levantador de pesa, no. No necesita oxígeno. Acá está la falla. Mirá, no necesita oxígeno para la obtención de energía, ya que esta proviene de las fuentes inmediatas como la glucosa, el ATP, que es el adenosín trifosfato muscular, o el PCR, el fosfato de creatina. Ejemplos son todos aquellos que demandan un esfuerzo intenso en poco tiempo, la halterofilia o las carreras de velocidad. Acá está el error, en donde yo subrayé. Muchos instructores erradamente te dicen, no necesita oxígeno. Por lo tanto, si vos querés mejorar la capacidad cardiovascular para una pelea, cardio aeróbico viene de con oxígeno. No tenés que hacer ejercicios anaeróbicos. Sin embargo, cualquier persona que vaya al gimnasio y que sepa lo que son hacer las pirámides invertidas, o series descendentes, o series gigantes, como ustedes quieran llamarle, ¿saben cuáles son? Cuando vas a hacer sentadillas con barra, y te colocas una barra, 100 kilos, 50 kilos de cada lado, entonces empezás a bajar. Va, 15. Y le decís a tus compañeros, saque, y tus compañeros sacan 2. Y vos, 15 más, sacan, y 15 más. Terminás con las piernas machacadas, porque en total haces 45. Terminás con las piernas machacadas. Es anaeróbico, láctico, porque se te prende en fuego. No es aláctico, es láctico. Y el corazón, mi viejo, parece que se te va a salir por la boca. Entonces, ahí vos te preguntás, ¿pero cómo? Es anaeróbico láctico. No trabaja con oxígeno. Pero cuando termino, estoy destruido. Estoy destruido del corazón. Es más, hay veces que tardás más en que se te recupere el corazón que las piernas en las series gigantes o pirámides invertidas. Entonces ahí vos decís, la teoría nos dice una cosa, pero en la práctica podemos descubrir de que sí, el cardio se trabaja también cuando estamos haciendo ese tipo de anaeróbico. Entonces, cuando vos vas a una pelea, trabajás mucho más el anaeróbico láctico que el aeróbico permanente. El aeróbico está constantemente. ¿Por qué? Porque cuando vos saludás y te medís y empezás y las tiradas y que girás y que vas y que viene y que tirás una patada de prueba, ahí hay aeróbico. Ahí hay aeróbico. El aeróbico es importante. Y vas y prueba y gira. Ahora, cuando vos viste que te tiró una y calzó acá y vas a darle con todo, eso no es aeróbico. Esa explosión es anaeróbica. Esa explosión es de ATP. Vos acá en la explosión, en el bombazo, el noqueador. Porque vos cuando estás peleando, acá no estás tratando de noquear.
Cuando haces así, no tratás de noquear. Vos tratás de noquear cuando le das el pum. Eso no es aeróbico. Ahí no quemás ni grasa ni glucógeno. Ahí es ATP, adenosíntrifosfato. Por eso, si una persona no tiene buenas cantidades de depósitos de creatina en sangre, no va a generar suficiente ATP en explosión y luego en recuperación para poder ser potente, veloz y noquear. ¿Me explico? Entonces, es fundamental hacer trabajos anaeróbicos lácticos, explosivos. ¿Cuáles son? Bueno, y ni te digo en los clinch, para derribar, cuando querés derribar o cuando estás en el suelo y empezás en ese forcejeo. Eso es puramente anaeróbico láctico, puramente anaeróbico. Entonces, ¿qué necesitas vos para entrenar, para generar esa resistencia anaeróbica láctica y que te trabaje el cardio indirectamente? Necesitas realizar ejercicios que sean de esa naturaleza, pero que además generen un impulso y que bajen, como en una pelea, un impulso y que bajen, un impulso y que bajen. Los sprint son ideales. Otro de los ejercicios, los burpees. Ahora, más adelante en la filmina yo les puse unas imágenes de burpees. Los burpees son geniales, pero ¿en qué niveles tenemos que hacerlo? Tenemos que decir así, miren, esto es fundamental, esta clave que les voy a dar es fundamental. Si vos en una pelea vas a pelear 3 minutos y descansás 1, vos tenés que entrenar 4 minutos a tope y descansar 1. ¿Por qué razón? Porque ahí ustedes me van a preguntar, pero ¿y si entreno a tope 10 minutos, por ejemplo, no? ¿No es mejor? Sí y no. Y te voy a explicar por qué. Tu cuerpo aprende a administrar y a recuperar las energías luego de 3 o de 4 minutos y tiene 1 minuto para recuperar y tu cuerpo se memoriza que tiene 1 minuto. ¿Me explico? A ver si me explico. Ustedes, yo estoy seguro que ya me entendieron. Pero, ¿qué sucede? Tu cuerpo se acostumbra a hacer algo y de a poco se va perfeccionando hasta llegar a optimizar ese algo. Entonces, ¿qué pasa? Si vos haces 3 minutos mortales y después descansás 1, aunque no estés cansado, y esto lo haces por 12 asaltos, aunque vayas a pelear 5, tu cuerpo y tu cerebro se memoriza que tiene 3 minutos de fuego y después tiene 1 minuto. 1 minuto para recuperar todo. El ATP, el oxígeno, todas las funciones en 1 minuto. Porque vuelve el palo de vuelta. Y después 1 minuto. Y vuelve el palo de vuelta. No más de 1 minuto. Porque tu cuerpo tiene una especie de reloj biológico que genera una memoria celular. Y ahí está el gran problema. Si vos, en lugar de hacer eso, entrenás alto 10 minutos, por decirte algo, 10 minutos, y luego y luego descansás 5 y después entrenás 5 alto y tal, no das más, eso va a ser contraproducente. ¿Por qué? Porque en tu cabeza vas a decir, pero yo voy a pelear 3 minutos y entrené 10. Pero después en la pelea real se va a dar distinto. Porque tu cuerpo, cuando vos descanses ese minuto, no va a estar acostumbrado a reponer en 1 minuto. Miren qué importante que es. Nosotros somos un chip. Acá tenemos un chip de programación. Nosotros, hagan de cuenta que somos androides que estamos programados y que podemos y que tenemos que reprogramarnos constantemente. Entonces, la forma de reprogramarte es esa. Si vos vas a pelear 3 minutos, entrená a tope 3, máximo 4, date 1 minuto más si querés como para poder, y después descansá 1 o menos de 1. O menos de 1. Y ahí dale de vuelta un palo al cuerpo. Primero, el cuerpo lo que va a hacer es se va a resentir, no va a poder. ¿Por qué? Porque no le da el tiempo a recuperar. No te da el tiempo a recuperar ATP, no te da el tiempo a recuperar oxígeno, no te enfriás, no te detoxificás. Pero con el tiempo, tu cuerpo ya va a saber de que viene palo, minuto, palo, minuto, palo, minuto y se programa. Se programa. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, yo en el curso ahora,
Ahora bien, vos con esto te preparas para una pelea real, para una pelea de 3 minutos o de 5 minutos. Por eso yo les decía, no, por eso yo no les decía, por eso todo el mundo dice que es distinto el entrenamiento para una pelea de campeonato de 5 rounds de 5 minutos que una estándar de 3 rounds de 5 minutos. Incluso el preparador tiene que enseñarle al peleador a racionar y administrar. Todo el mundo te dice el oxígeno, pero en realidad es el ATP. El ATP es lo que te falla. El ATP es lo que hace que los muy pesados, al final del cuarto round, hagan esto. Ahí, que ya no puedan más. Y uno dice, se cansó, le falta aeróbico. No es aeróbico. No es aeróbico. En el curso, miren, les voy a mostrar, que están aquí, les voy a mostrar lo que tengo, por ejemplo, en el curso. Ahí sé que me están viendo. Esto es para principiante. Acuérdense, el curso es para principiante. Miren, les quiero mostrar cómo está este video. Acá hay uno de las... miren, este por ejemplo es uno de los... Este es uno de los videos del curso para quien lo compre. Bueno, mi querido, bueno, en mi todos querida, empiezo yo en siempre este hablando. Y estoy casi siempre hablando, lo voy a adelantar porque les hago una introducción y les explico. Y después, ejercicio 1, se dividen así. Todo el curso es así. Ejercicio número Ahí, codos, bueno, para el aeróbico se hace un tipo de movilidad articular antes de empezar. Y ahí yo les voy explicando por qué se hace ese tipo de movimiento. Y luego se hacen movimientos como para pelea. Los saltos estándar. Acuérdense que este curso es básico para inicial, básico para inicial. Si alguien experto va a decir, pero eso yo lo hago todos los días. Perfecto, pero que espera que saque el curso para expertos, si sos experto. No compres uno básico. Pero seguimos saltando. ¿Okay? ¿Entendés? Pero bueno, y obviamente se lo temporizo. Pero después, si yo no sé si acá, miren, en intervalos, y yo les explico ahí que vamos girando, acá estoy avanzando, no se descansa, no se descansa. Y ahora les voy a explicar por qué. Miren, vean, ahí les voy adelantando, bueno, me adelanté mucho, pero ven, ahí seguimos el aeróbico. ¿Qué pasa? Nosotros, cuando estamos peleando, no tenemos chance de parar. Entonces, cuando vos te cansás en el aeróbico, no tenés que parar. Tenés que cambiar el formato del ejercicio. Entonces vos me preguntás a mí, pero Faraón, aeróbico y metiste flexiones de brazo. ¿Qué tiene que ver las flexiones de brazo con el aeróbico? Tiene que ver, ¿por qué? Porque vos cuando estás en una pelea, no es me cansé y puedo parar 5 minutos y después sigo. En una pelea va de arriba, abajo, a suelo. Y si te cansaste, la única forma de descansar es que te noqueen. ¿O no? Por eso es que cuando vos querés mejorar, este ejercicio para cardio dura algo de 45 minutos, 30. Y es todo, son con movimientos adaptados a las artes marciales. Pero claro, no son técnicas. Yo eso lo explico todo en el video. Vamos a sacar, vuelvo a la filmina. Yo eso lo explico todo en el video. No son técnicas, porque esa es una de las grandes fallas o errores que tienen algunos, que dicen, cuando yo les pongo, por ejemplo, vieron que ahí estaba haciendo una especie de técnica de patada. Me dicen, pero esa patada está mal. Pero eso no es una patada. Es una técnica aeróbica de transferencia a un movimiento de pierna. Luego, cuando vos vayas a pelear, la técnica va a depender de qué tanto te entrenó tu entrenador, valga la redundancia, maestro, sensei o sifu. Yo lo que te preparo es el cuerpo para que esté acostumbrado a saltar y en un momento determinado hacer así. ¡Tac, puc, tac, sacá! Y de acá, que vos hagas así y salga, yo qué sé, una lateral, una Mawashi, una Shokogeri, una Maigeri, una Ushiro o lo que sea, ya eso no es problema mío. Eso ya es problema de, digamos, de tu entrenador, de tu sifu o de lo que sea. Yo preparo tu cuerpo para que tu cuerpo sea explosivo a la hora de levantar la pierna. ¿Me explico? Esa es mi función como preparador físico. Por eso es que en todos estos videos que los hice así, ustedes van a ver que se simulan técnicas, pero no son técnicas.
porque yo lo que quiero es que se grabe en el cerebro la velocidad en esa explosividad. Continuemos un poquito. ¿Cómo vamos hasta acá? Quiero ver si hay alguna pregunta, déjenme ver. Quiero ver si hay alguna pregunta, o por lo menos díganme si voy bien. Una pregunta, amigo Faraón. Bien. Es cierto, es beneficioso descansar en el entrenamiento menos tiempo del descanso que en la competición. Sí, pero un poquito. A ver, amigo, ¿dónde estás? Es buena tu pregunta, Jesús. Sí, pero un poquito. Es más, yo, por ejemplo, prefiero que descansen lo que es. ¿Sabes por qué? Insisto y repito. Vos le grabás a tu cerebro a que pueda cargar el máximo de ATP en lo que realmente va a tener. Entonces, ¿qué pasa? Si vos en la pelea vas a tener 1 minuto de descanso y vos en el entrenamiento descansás 30 segundos, el cerebro se va a acostumbrar a cargar lo que puede cargar en 30 segundos. ¿Me explico? Y después cuando vos descanses 1 minuto, es parcialmente errado creer que el cerebro va a cargar más o el doble. Incluso puede ser perjudicial, porque él se acostumbró a que el tope es ese y corta. Y ahora viene la fatiga. Por eso mi sugerencia es, si vas a descansar 1 minuto, en el entrenamiento, descansa 1 minuto. Si querés, restale 10 segundos. Pero, a veces. ¿Bien? Muy buenos consejos generales. Bien. ¿Qué recomiendas para personas asmáticas? Bueno, ahí ya hay un tema médico. Yo generalmente cuando son temas médicos siempre digo médico de por medio. Personalizado, amigo. ¿Cuál es? Perico. Perico Frutilla. Muy personalizado. Porque hay que llevarte muy con pinzas. Ya te aclaro. Conocí no 1 ni 2. Muchos practicantes de muchas artes marciales que eran asmáticos y llegaron a dejar hasta el Butocort y el Ventolin. Uno de ellos fue uno de los sensei que tuve en artes marciales japonesas. Un crack el maestro. Era asmático crónico y llegó a dejarlo. Le llevó años, se puede. Pero claro, así de hablar es complicado. ¿Recomiendas proteínas para practicar box? Esa es una pregunta que es distinta del tema. Sí, pero lo hablamos en otro, porque si no, no salimos del tema. Si hago, por ejemplo, 40 segundos de combos a velocidad máxima y 15 segundos de descanso, y así varias veces, ¿está bien? A ver, Imanol 9. Si haces 40 segundos de combo a velocidad máxima, tu cuerpo se va a acostumbrar a 15 segundos de combo a velocidad máxima. Y después se va a acostumbrar a 15 segundos de descanso. La respuesta es, parece que te estoy tomando el pelo, pero es así. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Que si vos te acostumbras a 15 segundos de combo a velocidad máxima, cuando vayas a pelear, por nada del mundo tengas un clinch, por ejemplo. Porque implica otro tipo de fuerza. El entrenamiento de un clinch es otro mundo. Es como el yin y yang, viste que es negro y blanco, es otro mundo aparte del entrenamiento de box o de velocidad máxima. Por otro lado, si descansás 15 segundos y después entre pelea y pelea vas a tener un descanso de 1 minuto, considero que puede serte perjudicial porque tu cerebro se acostumbró a emitir órdenes a 30 segundos o 15 y después el resto es como que ya está pronto está activado de vuelta. Y si está activado no está reponiendo. Entonces, repito, lo más parecido, idéntico a lo real. Si querés, lo que podés hacer es que la intensidad sea más alta. Esto quiere decir que si vas a hacer un clinch en una pelea con un luchador de 80 kilos, que es tu peso, acostumbrate a pelear con uno de 88 kilos, que te ejerza más fuerza. Que tampoco es necesario. ¿Por qué? Porque existen ejercicios de fuerza máxima y transferencia que van, creo que en la clase número 2 mañana o pasado mañana. Después te digo. El tema es llevarlo a una pelea en lo que no sabes el tiempo que puede tomar. Está bueno, pero ahí estamos hablando de una pelea callejera, Renzo. Eso es una pelea callejera. Pero ¿sabes qué pasa, Renzo Panizo? Una pelea callejera, ¿cuánto tiempo va a tomar?
Si vos estás entrenado para pelear con un peleador de MMA profesional, una pelea callejera a vos te va a llevar un abrir y cerrar de ojo. Es un mito que un peleador callejero que mira a los Simpson, toma Coca-Cola y come hamburguesas, le va a ganar una pelea callejera a un peleador de MMA porque va al fútbol los domingos y se da de roscas. Porque uno me dijo por allá, lo que pasa que entrena peleando. Ah, ok, entrena peleando. Una vez por semana o cada 15 días tiene una pelea. Y después toma vino, fuma, toma Coca-Cola, come hamburguesas. Y vos entrenás todos los días o día por medio y llevas una dieta prolija con suplementación de creatina, de proteína, de antioxidantes. Y te va a ganar. Es una tontera más grande. Alguien me puso por ahí en un comentario, si te gana un peleador de callejero y vos sos practicante, tenés que estar muy mal entrenado, pero muy mal entrenado. Entonces, vos preparate para una pelea como para pelear con un peleador de MMA y después a un callejero lo haces bolsa. A menos que ese callejero sea un boxeador, pero ahí no es un callejero, mi hermano, ahí es un boxeador. Pero igualmente si es un boxeador va a estar acostumbrado a lo mismo que vos. Rounds y cortes. O sea que van a tener el mismo entrenamiento, con una diferencia. Si vos sabés que es boxeador, lo vas a llevar al suelo. Saludos de Brasil. Saludos, meu amigo. ¿Es recomendable utilizar máscara de elevación en el entrenamiento? La usan mucho, la utilizan mucho. Yo te soy sincero, no tengo experiencia directa con ellas, pero la usan mucho porque te ayuda a elevar las capacidades aeróbicas en el oxígeno. Sí, es recomendado. Pero a ver, ¿quién preguntó lo de las máscaras? Hupen Yao. Hupen Yao. Es recomendable, pero para un poquito. Primero asegúrate de que la necesitas. Porque yo, por ejemplo, al gimnasio en el que voy, he visto algunos payasos, por decirlo de alguna manera, que se ponen las máscaras y están ahí. Y yo te aseguro que yo le saco la máscara y lo pongo a hacer 3 sprints y 4 sesiones de burpees y le saco los pulmones por la boca de cansado. Entonces digo, ¿sí es recomendable? Sí, pero estamos hablando de una persona que ha tocado unos límites en los que ya necesitamos un extra, un adicional. ¿Me explico? ¿Cuánto guanteo me pierdo mentalmente? No entendí. Me sentí más identificado con ese peleador, con el que chupa vino y... Bueno, saludo de Brasil. Faraón, lo que tiene sobrepeso, ¿qué recomiendas? Empezar lentamente un trabajo de descenso de peso, porque generalmente el sobrepeso, si es de grasa, lo más preocupante de la grasa es que es nocivo para tu salud. ¿Tá? ¿Qué pasa? A veces, cuando vos tenés buena genética, el sobrepeso no te afecta tanto en una pelea. Fíjate Roy Nelson. A Mirko Krokop lo puso a besar la lona, Roy Nelson. Y subía arriba al ring y se acariciaba la barriga. Y claro, eso te da mucho como para analizar, porque, bueno, otro, por ejemplo, Daniel Cormier. 2 cinturones en 2 divisiones. ¿Ok? Entonces, el ser pesado, yo te puedo hacer un buen peleador siendo pesado, incluso hasta adquirir buen cardio. A mí lo que más me preocupa es que si estás con sobrepeso y es de grasa, tu salud. Lo que pasa es que hoy por hoy nos hemos confundido y cada vez que uno dice, estás gordo, tenés que bajar de peso, salen los defensores de las mamarruchadas y te dicen, no, porque hay que aceptar a todo el mundo por igual y eso es discriminación. No, para un poquito. Discriminación es una cosa, pero decirle a una persona que tus arterias coronarias y que tu resistencia a la insulina con el correr del tiempo te puede llevar a un infarto o a problemas serios, graves y hasta la muerte si no cambias esa condición física, no es discriminación. Vamos. Entonces, mi consejo es que comiences poco a poco un trabajo de descenso de peso o por lo menos de la grasa, si es de grasa. Porque después, como te digo, ser un buen peleador se puede ser un excelente peleador con sobrepeso. Lo que pasa es que si vas a un maestro
de artes marciales clásica y te dice, el estilo es así, y tenés que saltar, y vos con tu sobrepeso no podés ni levantar la pierna, y no, sos malo, muy malo, sos malo. Él es bueno, vos sos malo. No. Si es por pelear, yo te hago ser un buen peleador con sobrepeso, sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Pero te vas a sentir mucho mejor y vas a aumentar. Imagínate un Roy Nelson o un Daniel Cormier con buen estado físico. ¿Sabés qué pasa cuando son así gorditos y pegan, que se las pela y resisten? Es que tienen una genética pocas veces vista. Entonces, cuando a mí me los dan como ejemplo, dicen, no, porque Daniel Cormier. Sí, pero ¿vos sabés la genética de Daniel Cormier? ¿Vos sabés la genética que tiene Roy Nelson? No te comparés. Es como compararte con... No te comparés. Ese es el tema. Bueno, Faraón, tengo 57 años, saludo de Yucatán. Vamos arriba, mi hermano. Tengo gente que entrena con tu edad y un poquitito más y son monstruos. Bueno, sigo con las filminas. ¿El CrossFit puede servir? Vamos, el CrossFit claro que puede servir. De hecho, dentro de las sugerencias de entrenamientos, a ver, la primera sugerencia es entrenen aquellas técnicas que son adaptadas a las artes marciales o a lo que van a practicar. O sea, yo por ejemplo, en el curso, todos los ejercicios son con movimientos de pelea. Hay uno que está ahí que es de puño, que son con elásticos y demás, y que los tiran golpes. Ahora después al final de esta clase les voy a mostrar, tiran golpes, pero son con los movimientos de pelea. El CrossFit es un muy buen entrenamiento que luego hay que hacer la transferencia. Si vos me decís aeróbico clásico, convencional y CrossFit, te digo CrossFit, toda la vida. Toda la vida te digo CrossFit. Pero, vuelvo y repito, prefiero que siempre sean los ejercicios de entrenamiento de artes marciales. De lo contrario, CrossFit, HIIT, los de alta intensidad, todo lo que sea HIIT, los Tabata, son excelentes. Bueno, continuamos. Quiero que vean algo, porque ya estamos llegando bastante al final, así hacemos un redondeo. Miren esto. Acá hay una diferencia de físico muy claro y marcado. De un lado, corredor de fondo, 40 kilómetros, corriendo, una capacidad aeróbica y cardiovascular sensacional, monstruosa. Y del otro lado, un sprinter, lo que son los de carreras cortas de explosión. Fíjense la diferencia. La gran pregunta es, ¿por qué hay esa diferencia en físico? Y la respuesta se las voy a dar. Simple y sencillo. En mi Instagram, Coach El Faraón, les dejé una de estas imágenes y para abajo está toda la explicación detalladita. Pero la realidad es muy simple. El corredor de fondo es un corredor que no quema ATP, quema grasa y glucógeno. Por lo tanto, lo que necesita es que durante 1 hora o 2 horas de carrera, la sangre con el oxígeno lleve glucógeno glucógeno y grasa a la mitocondria para poder ser metabolizada y que tenga energía. Por eso es que en el cuerpo no tiene un gramo de grasa. Pero tampoco tiene mucho músculo. ¿Por qué? Porque el músculo también se le quema. Por el contrario, tiene células rojas de contracción lenta. Las células musculares rojas de contracción lenta son células que no son explosivas, no tiene pique. Una persona que va a tirar un golpe de puño y tiene células rojas es una persona que no va a ser rápida, no es explosiva, pero sí va a aguantar 3 días así. Tac, 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 tac. Y vos te vas, comés, te vas de vacación y volvés y él sigue así. Y no se cansa, porque tiene células de resistencia. Es una persona que en una pelea pueden pasar 12 rounds y todavía sigue aguantando los brazos arriba. ¿Me explico? Un boxeador necesita en las piernas mucho de eso, porque las piernas no hacen nada en una pelea. Lo único que tienen que hacer es resistir.
Por eso las piernas de los boxeadores son así. Porque ellos no pegan patadas, no necesitan ser explosivos con las piernas. Lo único que necesitan es que ellas aguanten. Aguantate ahí, 1 hora que todo pasa arriba. ¿Me explico? Entonces, un corredor de fondo, como los más flacos que ven ahí, tienen células rojas. Son de contracción lenta, quiere decir que tardan mucho en fatigarse y no tienen casi volumen. No tienen volumen. Por eso es que son flaquitos. Pero del otro lado está el velocista, que es el que se asemeja más con lo que vos necesitas en un golpe, en un puñetazo, en una patada o en un rodillazo o en un derribo. Cuando vos estás ahí y antes de irte al clinch que lo derribás, necesitas esa célula. ¿Por qué tienen tanta masa muscular? Simple la explicación. Porque lo que vos quemás como combustible en la explosión de una carrera o de un puñetazo o de una patada es ATP, adenosín trifosfato. No es ni grasa ni es glucógeno, es ATP, adenosín trifosfato. Por eso, si vos no tenés suficiente cantidad de ATP, no sos explosivo. El ATP lo aumentamos con la creatina, porque después les voy a explicar en otra clase cómo la fosfocreatina dona una célula, una molécula para poder generar ATP cuando el núcleo queda en ADP, adenosín difosfato, y vuelve a formarse el ATP para tener otra vez energía. Por eso, si no consumís creatina, no llegás a nada. Si no tenés los niveles altos. Pero ¿qué pasa? La creatina se almacena en los músculos. Por eso los corredores que son muy explosivos necesitan que su cuerpo tenga buena masa muscular para que almacene buena cantidad de ATP para luego en el momento tener disponibilidad. Eso no es que el corredor lo haga. Su cuerpo se hace así. Además lo entrenan para eso. Pero esto pasa en todas las disciplinas, mi amigo. También pasa, miren en el fútbol. Miren esto. Acá hay 2 jugadores de fútbol. Uno es Edison Cavani, es de mi país, de la selección uruguaya, que en Uruguay lo conocemos por la gran resistencia. Y del otro lado está Di María, un jugador argentino. Ambos son jugadores que corren. Edinson Cavani ahora ya está quedando fundido, porque claro, tienen tanta resistencia corriendo que en los equipos que vayan, a donde vayan, los meten a correr y corren y suben y baja y suben y baja y suben y baja, ¿ok? Por lo tanto, miren el físico. Alta resistencia, poca creatina, no son explosivos. Ahora, miren uno explosivo, miren los explosivos. Miren el físico, la diferencia de un Lionel Messi y de un Cristiano Ronaldo, que son explosivos. Cuando la pulga Messi o cuando Cristiano hace un pique, deja a todos atrás, a todos. Miren el físico, los músculos, el almacenamiento de ATP que tienen para poder ser explosivo. Vean la diferencia. ¿Ven que pasa en todos los deportes lo mismo? Solamente a nosotros, en las artes marciales, los antiguos y dinosaurios arcaicos nos vendieron de que tenés que ser flaquito, rápido, flaquito. No. Por eso, ahí tienen ustedes, ¿vieron cuando ustedes me preguntan por qué los asiáticos no tienen tanto éxito en las MMA? Porque ellos naturalmente son así. Ellos están mucho más adaptados a peleas con técnicas del tiempo de antes. Velocidad, pic, punto, pic, tic, tic, tic. Una vez que todo evolucionó y ahora las peleas son de roce, cuerpo a cuerpo, y que ya las técnicas de pic, pic, pic no dan resultado por la evolución natural, vos necesitas adaptarte. Y la adaptación ha dado peleadores con más masa muscular. Ahora vean esto, porque nosotros no somos ni futbolistas ni corredores. Miren en las artes marciales, Nate Diaz y Nick Diaz, peleadores conocidos porque son vegetarianos, porque a pesar de que son vegetarianos se suplementan muy bien, entre esas cosas con creatina, porque quiero que sepan de que la creatina es de fermentación vegetal.
Por eso ellos consumen creatina. Lo que pasa que para que vos puedas consumir con la comida suficientes cantidades de creatina tenés que comer carne roja. Porque si comes plantas, no hay suficiente como para que vos absorbas. No vas a llegar a nada. Pero si vos consumís el suplemento, para hacer un suplemento no hay ningún tipo de problema en poner a fermentar toneladas de plantas. Pero en tu cuerpo no podés procesar toneladas. Entonces, sepan de que la creatina, por ejemplo, generalmente es de fermentación vegetal. Es un producto de origen vegetal. Por eso los veganos la consumen igual. ¿Ok? Nick Diaz y Nate Diaz, fíjense los físicos. Son los peleadores más famosos de UFC con menos knockout. No tienen poder de knockout ninguno de los dos. Tienen peleas ganadas por decisión, tienen peleas ganadas por sumisión y tienen peleas ganadas por knockout técnico. A no confundir el que ponen TKO, tech knockout, o sea, knockout técnico. Quiere decir que agarran a las personas y les pegan pin, 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 pin. O sea, los agarran en el ground and pound, ese que le llaman en las MMA, y el juez para porque no para de pegarle. Pero otra cosa es el knockout. Knockout es pum y a dormir que es tarde. Miren ahora, peleadores con poder de knockout. Vean esto. Me quedó mal la filmina y me faltó un peleador. Vean los peleadores de la misma categoría con poder de knockout. Vean el físico. Y por ahí alguien me dice, sí, pero tienen músculos, son lentos. Ah, sí, no me digas. ¿Cuál de los tres es lento? ¿Cuál de los tres es lento? Y ahí puse para todos los gustos. Puse a Georges St-Pierre, considerado el mejor peso welter de la historia, único peleador que muchos estiman que podría llegar a ganarle a Khabib Nurmagomedov. Pero ya está con mucha edad. No, ahora sería una pelea injusta. Sería una pelea injusta. Khabib y Conor McGregor, que puede no gustarte, pero la realidad es que en su mejor momento tenía mucho poder de knockout. Y era explosivo. ¿Ven la diferencia? Entonces, ¿por qué les hablo de esto en una clase o en una charla de resistencia? Porque tienen que tener claro, la resistencia cardiovascular se gana no solamente mejorando el cardio a través de ejercicios de cardio propiamente dicho, sino que hay que hacer ejercicios de mucha explosividad anaeróbico. Y tu cuerpo va a cambiar. Tu cuerpo va a cambiar. ¿Ok? Acá están los que yo les mostraba, ¿ven? Esto es un burpees. Esto es un excelente ejercicio de transferencia. Un excelente ejercicio de transferencia para poder ganar explosividad. Una de las cosas que siempre... Y los sprints. Piques cortos a full time. Full. ¡Pum! ¿Ok? Una de los consejos de ambos, tanto de los sprints como de los burpees. Para vos poder obtener buenos resultados, empezá a hacerlos a alta velocidad y fatiga, pero cuando veas que te fatigás demasiado, cambia de ejercicio, no descanses, cambia de ejercicio. Hace otro, como en el video del curso que te mostré recién, que te pongo saltos y después te digo, bueno, flexiones, pum, bueno, salto de vuelta en cruz con descendente, bueno, al suelo, plancha, bueno, arriba. O sea, no hagas sprint, me cansé y paro. Descansé, ahora sigo. No, descansá cambiando de ejercicio. ¿Comprendido? Bien, a ver si... Creo que llegamos hasta acá. Hasta acá llegamos. Bueno, señores, espero que les haya sido de utilidad. En el día de mañana les voy a estar hablando, no recuerdo qué clase sigue mañana, pero les voy a estar mostrando. Permítanme, si me dan 2 minutos más, les voy a mostrar alguna otra imagen, a ver si puedo, alguna otra imagen de ejercicios que están, yo no sé si ustedes ven mi pantalla ahí. No, me parece que no la ven. Miren, en estos ejercicios, por ejemplo, que les voy a mostrar acá, que está en el curso, esto que les voy a mostrar es parte del curso. Aceptar. Cierro Power, abro ahí. Vean, en este vídeo, acá por ejemplo, si están viendo, les pongo en este curso que está para la venta, como les dije,
Bueno, siempre la introducción es así, yo Y ese hablándole no porque tiene les que ser explico todo. O sea, por eso es formativo también, ¿no? Que ¿Ven? no se te abra el codo. Hay recto, ejercicios porque que estamos haciendo te fuerza trabajan con las patas. el fortalecimiento de Subimos ciertas zonas y hacemos fuerza con específicas los hombros, que siempre desde van las muñecas. dirigidas Ahí está un a la poco performance flexionado deportiva los de un codos, peleador, traemos como los hombros abajo para una lo que pegada. estamos haciendo. Pero a ver, a lo que Tirás yo quería mostrarle, y haces miren, mucho. estos ejercicios son Mucho. clásicos que se Uno, dan con... dos, tiene que estar acá estirado. me parece que Estirado. se No cortó, tiene que estar pero flojo son con porque pelotitas de no tenis. trabaja nada. Tiene que estar Quiero pasar para acá, esos son con pelotitas mal de hecho. tenis. No es así, es ahí. Con los Ahí tensos. hay también muchos, Viste que miren, por ejemplo, está tenso. acá Hacia estos atrás, son ejercicios tiene cierta que se tensión hacen para esquive. y vamos a hacer los A ver, pica, pero a lo que quiero pato llegar y arriba. mostrarles tazo, Vean bien este. Vean no este. estamos trabajando la técnica. Este de- ejercicio es fundamental No es el para tomar dorsal. explosividad pegada y fuerza en el knockout. Sacar Yo ahí, claro, está para muy que cortado cuando porque yo les explico vos todo en el curso, en el tenés video. esquiva, es fácil Yo estoy constantemente ahora- explicándole. Vean, miren eso. ¿Ven? ¿Ves? Con esa Mirá resistencia. cómo sale. Y ahí yo Fíjate les que explico todo, lo cómo que es él el tira es movimiento el y cómo es que lo torso, el tienen cuerpo, que y- hacer, cómo es que lo tienen que hacer para que les dé el resultado bueno, que están buscando que les dé. Bueno, señores, están por ahí, excelente. Les mando un abrazo tremendo. El curso ya está para la venta. El link directo va a estar abajo de este directo. Creo que ya está puesto, me voy a fijar ahora. Pero mi sugerencia es que miren estos días gratis y después si... el curso es todo así. Todo así. Yo, chiquito abajo explicándoles, imágenes al costado mostrándoles ejercicios. Todo el curso es así. Ustedes están si lo quieren comprar o no, si es que lo necesitan o no. Es básico para principiantes. Si vos sos un experto que ya tiene un entrenamiento de alto nivel, no sé si te conviene comprarlo. No sé si te conviene gastar plata en comprarlo porque realmente estás a otro nivel. Ahora, si sos principiante o si entrenás un estilo que no te da entrenamiento funcional para pelear, porque esto es para pelear, no es ni para perfeccionar el kata, ni el kuen, ni es para pelea, para mejorarte para una pelea. Entonces acá tenés el complemento ideal. ¿Ok? Señores, nos vemos mañana a la misma hora de hoy, un minuto antes quizás. No se olviden que este video queda grabado, así que lo pueden compartir con quien quieran o poder mirarlo cuando quieran. Mañana, ahora fíjense cuál es lo que toca, pero calculo yo que fuerza y potencia o es elongación. No lo recuerdo, pero mañana 18 horas nos vemos en el próximo directo. Les mando un abrazo tremendo y me encanta estar con ustedes como siempre. Que pasen muy bien.